Ya estoy empapada, pero con el calor que hace viene muy bien la mojadita. Otro datazo que les voy a tirar es que esto es entrada libre y gratuita. ¿Cazuela de carne? No, de vacuno. De Gurisa teníamos que hacer una juntada en Buenos Aires y la vamos a hacer. Y resulta que hay algo que yo les dije mal, porque hoy no son mapuches valientes probando su valentía. Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. Ay, casi me... que es hasta un poco peligroso lo que está haciendo el muchacho. No, cuando pensaste que ya habías visto todo. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Chile. Bienvenidos al Salto del Laja. No puedo creer a dónde me trajeron Yane, José y su familia. Estamos en el Salto del Laja, que en realidad no es un salto, son 4 imponentes caídas de agua de hasta 50 metros de altura. Estamos recién llegaditos, todavía tenemos que bajar, pero desde acá ya podemos visualizar el salto, que miren lo que es. No, qué belleza. Y de acá tenemos este cañón que pueden ver que hay una embarcación. Están haciendo una excursión en barquito, no lo puedo creer, estoy ya muy emocionada y todavía no arrancamos. Estamos a 520 kilómetros al sur de Santiago de Chile y para llegar aquí tomamos la ruta 146. Una ruta hermosa porque primero que está en muy buen estado, está bastante nuevita y además que está rodeada de bosques, así que uno viene deleitándose con todo el verde de la naturaleza. Como siempre estamos pensando en ustedes, antes de irme a Chile les dejé grabado este anuncio muy importante, porque sí, ¿qué vamos a hacer? Estábamos en de Gurisa, teníamos que hacer una juntada en Buenos Aires y la vamos a hacer el domingo 5 de abril, de 3 de la tarde a 8 de la noche, nuevamente en el templo de Claypole, en donde más, donde hay todo arte, buena onda, tenemos metegol, tenemos pool, tenemos Shenga, va a estar la barra habilitada. ¿Qué más? ¿Qué más podés hacer ese domingo? Un clásico, amigos, así que anoten domingo 5 de abril de 3 de la tarde a 8 de la noche, Liniers 465 Claypole, muy cerquita de la estación de Claypole, para conocernos si no nos conocemos y si ya nos conocemos para reencontrarnos, para charlar, para sacarnos fotitos. ¿Los esperamos? Sí, encima me estaba olvidando que va a cerrar el día la banda de mi amigo Ezequiel Aquino, Suena Silencio, pero él encima al final va a ser con la electroacústica el tema de Rodando hacia la Libertad. Va a ser momento emocionante, así que los esperamos, amigos. ¡Vengan! Estamos ingresando hacia la cascada, hacia el salto, y hay que pasar todo por esta feria en donde uno tiene puestitos para comprar recuerdos o artesanías, y también uno puede venir y comprar cositas para comer, también a restaurantes, cocinerías. En este momento estamos en época seca, en verano, y obviamente al no haber tantas lluvias el río no tiene tanto caudal de agua. Pero si uno viene en invierno, que es época de lluvia, ahí va a encontrar el río Laja en su máximo esplendor y obviamente estas caídas de agua llenas y llenas de agua. Lo primero que vamos a hacer es el paseíto en lancha, pero, opa, ¿qué es esto? Cueva exclusiva para, para quienes viajamos en lancha, con experiencias
extrasensoriales y todo. ¡Epa! ¡Ay, qué fresquito! ¡Qué lindo! Miren lo que es esto. Piedra. Habrá sido bastante difícil, hacer todo este túnel. Ah, pensé que era más cortito. No. Ay. Esta no me la esperaba. Hay que ir dejando pasar a los que vienen saliendo, porque esto es muy, pero muy angostito y de a dos no se pasa. ¡Qué guacho! ¡Ay, Dios mío! Y por favor, miren lo que es este agua. No, qué belleza. Miren la cantidad de carpas que hay. Oh, están esperando a que le tiren algo. Tenemos que esperar un poquitito para que se llene otro barquito, pero yo estoy muy emocionada porque me encantan los paseos en lancha. Y vean el color del agua, esto es hermoso, es espectacular, pero como les contaba, hay mucha diferencia entre el verano y el invierno. Y en este momento estamos en verano, por eso es que podemos hacer este paseo, porque le acabo de preguntar a los muchachos que te ayudan a subirte al barquito hasta dónde llega el río en invierno. Y la cuestión es que más o menos a esta altura llega el río cuando estamos en invierno. Entonces yo le preguntaba, ¿entonces cómo hacen con esto? ¿Esto se eleva todo? Me dice, no. Esto en invierno no funciona porque es demasiado peligroso navegar el río con tanto caudal de agua. Así que también ténganlo en cuenta que si quieren venir a hacer este paseíto, tiene que ser sí o sí en verano. Y estos saltitos que se forman acá en realidad provienen de las napas. Recién los chicos me contaban que todo esto hace unos días estaba lleno de caíditas porque había mucha agua en las napas. Ahora solamente tenemos 3, pero ese es el motivo. ¡Zarpamos! Ahora sí comienza la navegación por el río Laja. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermoso! Nos acercan todos los saltos para que nos mojemos. ¡Vamos, otro salto! ¡Qué lindo! ¡Qué bien que viene! El río Laja nace en la cordillera y de aquí recorre unos 25 kilómetros hasta desembocar en el río Biobío. Ya estoy empapada, pero con el calor que hace viene muy bien la mojadita. Y estamos en la 8ª región, en la región del Biobío, así que tengan en cuenta que este río también alimenta al río Biobío, como les estaba contando recién, que es el río, uno de los ríos más importantes de Chile. Acá tenemos toda la zona del balneario, miren cómo está la gente bañándose, qué rico, como dicen acá. ¡Qué lindo! Hay bastantes rocas, así que el capitán tiene que estar maniobrando ahí teniendo muy en cuenta cómo está el lecho del río. Acá pasamos de nuevo por el balneario porque recién pegamos la vueltita. Miren la gente, ahí está la escalerita por donde se ingresa, ¿ven? Pero no sabemos bien por dónde sería que se ingresa. ¡Hola!
Sombrillita y todo, están como quieren acá. Me encantó este lugar. Lo que estamos viendo ahí que cuelga es nada más y nada menos que zarzamora. Me gustaría que me pongan en los comentarios cómo le dicen ustedes en Chile a la zarzamora. Este arbusto fue introducido desde Europa a finales del siglo XIX y, como les conté en el video anterior, creo, aquí principalmente se utiliza como cerco vivo y se ha convertido en una especie invasora, tanto aquí como en Argentina. Por eso es que la podemos encontrar en cantidades en todos lados. Observen la transparencia del agua. ¡Qué hermosa! Viene la otra, viene la otra. ¿Se refrescan o no se refrescan, che? Vean cómo se nota hasta dónde llega el río en invierno por el cambio de color de la roca. ¡Qué impresionante! Y el contraste con el color del agua es una belleza. Ah, la pelota, pero esto viene con adrenalina y todo, ¿eh? Oh, miren lo que es esto, por favor. Ahora sí se van a mojar los amigos. Prepárense los de la derecha. Es impresionante las formas que tienen estas rocas a causa de la erosión del agua durante miles de años, porque tengan en cuenta que estas rocas del cañón del río Laja se formaron principalmente por la acumulación de materiales volcánicos y sedimentarios. Esto fue hace millones de años. Luego el río Laja erosionó las rocas, creó este cañón y le fue dando estas formas increíbles que parecen talladas a mano. Bueno, salimos del paseíto y ahora sí continuamos camino hacia el salto principal, creería, pero sigue habiendo toda esta feria al costadito para que uno vaya comprando o también paseando y viendo. Para llegar al salto se camina por toda la pasarela de madera. Y luego llegamos. No, qué locura. Vean lo que es esto. Yo no me lo puedo creer. No me lo esperaba encontrar a este paisaje espectacular acá en el centro sur de Chile. Qué hermoso. Imagínense que hasta aquí, hasta donde estoy yo parada, en las épocas de lluvia, cuando el río está más caudaloso, el agua llega hasta aquí y la bruma llega hasta acá y te moja todo. Imagínense que hay tan poca agua ahora comparado a la temporada de invierno que aquí hay gente bañándose aquí abajo. Salió entera, la cara. Y aquí en realidad no se puede bañar uno porque justamente es muy peligroso por la corriente, pero vean esto, hay muy poco agua, entonces sí, la gente se puede bañar. Hay que mirar el lado positivo de las cosas. La cantidad de gente que vemos hoy, que es un montón, es porque estamos en día domingo, ¿eh? Tengan en cuenta que si vienen un día de la semana, esto debe cambiar radicalmente. Otro datazo que les voy a tirar es que esto, entrar al salto, es entrada libre y gratuita. No te cobran ni un peso, ni una luca, como dicen acá en Chile, y está buenísimo. Uno puede venir a pasar todo el día. Puede recorrer, puede caminar, puede bañarse. Es imponente, por más que no tenga mucha agua, no deja de ser imponente y la naturaleza es así. Y hay que respetarla como es y apreciarla como es. Esto realmente es una belleza y está bueno también que tenga estas diferencias porque uno después viene
en invierno y se lleva otra sorpresa completamente diferente, así que siempre apreciando a la naturaleza, a la Pachamama. Y este salto de agua es de origen volcánico, porque hace más de 10.000 años las erupciones del volcán Antuco generaron flujos de agua que crearon una plataforma de roca, como pueden ver que es algo completamente recto, parece un suelo, un piso, y sobre esta plataforma dura e impermeable, el Laja formó estas caídas de agua espectaculares. Por eso es que hay tanta roca aquí, tanta roca, y esta es toda roca volcánica. Lo que estamos viendo acá es el salto principal del Laja, que tiene 35 metros de altura, es el más famoso, pero los otros 3 saltos se pueden ver haciendo senderos y otros paseos. Vamos a ver si más tarde podemos ver un poquito de la segunda cascada que está del otro lado de las rocas de la derecha. Mirá, Yane, qué ejemplo, juntando la basura. Lo que uno trae se lo puede llevar, loco. Hay que llevarse la basura que uno trae. Saben que la actividad del volcán Antuco que les estaba comentando antes también fue el responsable de generar la laguna de Laja, de donde justamente nace el río Laja ahí en la cordillera de los Andes. Es un mundo de gente porque este lugar es muy turístico, estamos en domingo, se escuchan las voces de los chilenos por todos lados y como me gusta el acento chileno, estoy encantadísima. Saben que este salto de agua antes de la existencia de las redes sociales ya era una de las fotos típicas de Chile, uno de los retratos típicos de Chile, con registro de turistas desde 1927. ¿Qué tool, amigos? Ahora es el momento de comer, así que vamos a un restaurante a comer algo, a llenar la guatita, como dicen aquí. A tener en cuenta, la oferta gastronómica es muy amplia, ¿eh? Está lleno de restaurantes y de puestitos de comida para uno alimentarse. Otro dato que no tengo que dejar de mencionarles es que si vienen en verano se traen bloqueador solar, pantalla solar y repelente para insectos para no morir en el intento. Llegó la entradita, miren lo que es. Pebre, pebre, cómo extrañaba esto, por favor. El pebre se hace con tomate, cebolla y cilantro. Y se le pone el pancito y atroden. ¡Qué rico! Yane se pidió un pastel de choclo, ¿no? ¿Choclo? Pastel de choclo. ¡Qué pinta que tiene esto, por favor! A lo pobre, con papas fritas, cebollita frita o caramelizada y huevo. ¡Uf, qué delicia! Y lo mío, cazuela, ¿no? ¿Cazuela de carne? No, de vacuno. Miren lo que es esto. Para mí sería, para nosotros, en Argentina sería una sopa o un puchero, mejor dicho, porque nosotros el puchero le ponemos así, la papa entera, el zapallo entero, el choclo en pedazos. No. Qué pinta que tiene y cilantro arriba para coronar como se debe. Vean este detalle que además del choclo, lo que se pidió Janet tiene carne adentro y viene con el pollito con el hueso, que es algo que no había dicho y no quiero faltarle a la realidad. Comimos y volvimos al salto del Laja, pero esta vez subimos por una pasarela en donde se ve la vista desde arriba. Y resulta que hay algo que yo les dije mal, porque hoy estábamos más o menos por ahí parados cuando yo les dije que hasta ahí llegaba el agua en invierno, pero no, hasta ahí llega el agua en verano cuando está muy caudaloso. ¿Por qué? Porque a toda esta zona en invierno no se puede acceder. ¡Qué belleza, por favor! Miren lo que es la vista desde acá arriba. Cuando uno viene en invierno a visitar este salto tan espectacular, viene y se queda acá. La vista es desde arriba, porque es demasiado caudaloso, así que sepan eso, que cambian las vistas, cambian lo que uno puede hacer, por eso está bueno venir en las diferentes temporadas para ver las diferencias. Y ahí se puede ver la formación del arco iris, pueden notar ese cambio de color por la bruma constante y el sol. Eso es algo que está siempre presente en este salto espectacular.
Vean este detalle, la parte superior de la cascada tiene el cauce del río muy pero muy bajito y casi sin corriente. Después cae el agua, continúa el río que ya tiene un poquito más de corriente y más cuando se forma el cañón donde estuvimos navegando hoy, ya es súper profundo el río y además más correntoso. La forma que tiene ahora este suelo volcánico se lo dio la erosión del agua, ¿no? Por eso está así tan planito. Y este salto era un sitio sagrado para los mapuches porque aquí venían los jóvenes guerreros a probar su valentía. Y para probar su valentía lo que hacían era caminar por arriba de esta cascada. El que lograba caminar por arriba de esta cascada era el que superaba esta prueba. Vean la poca cantidad de agua que hay, el poco caudal, que hay gente arriba y no son mapuches valientes probando su valentía para ser guerreros, sino que son personas que fueron hasta ahí, que están en el balneario y por esta poca cantidad de agua uno puede acercarse hacia el otro lado. Lo mismo con esto, ¿no? Que yo creo que es hasta un poco peligroso lo que está haciendo el muchacho. Ay Dios, que se está acercando ahí. Esto no lo hagan, amigos. Es muy peligroso lo que está haciendo, la verdad. Para la foto. Buah. Ay Dios. Bueno, la cuestión es que esto que están haciendo los de abajo, que por lo menos están más tranquilitos ahí, recibiendo el agua. Bueno, esto imagínense que con más caudal es imposible hacerlo. Así que hay que ver también ese lado. Se pueden hacer diferentes actividades. Acá tenemos otra vista, porque este es otro balconcito. Miren, acá la estamos viendo de frente a la cascada. Hoy estábamos por ahí y este es el otro miradorcito que ven, está justo enfrente del río y también su otra esquina está enfrente del salto. Acá ya se nota cómo se va poniendo correntoso. Miren cómo va bajando el agua. ¿Se llama esto? Esto es un aro mágico. Aro mágico. Es un aro mágico. ¡Wow! Muy bueno. Es con un material de deformación programada. Material de deformación programada. Material de deformación De programada. deformación programada. Claro. ¡Wow! ¿Aprendiste, Sofi? Mire, acá tenemos al rey de los magnéticos del salto Laja. Del salto del Laja. Los saltos del Laja. Los saltos del Laja, porque ahora vamos a buscar los demás. Son cuatro saltos del Laja. Genio, gracias. Desde el mismo lugar a donde se ingresa para dejar el vehículo y ver a las cascadas desde arriba, hay un camping y está el recreo. Bueno, la cuestión es que al camping uno puede ingresar pero no se puede acampar, no funciona como camping propiamente dicho, funciona como recreo de día, o sea que uno puede ir y pasar el día. Y en este momento estamos en el mismísimo lecho del río Laja. Vean que al estar tan poco caudaloso, al tener tan poca agua, uno puede caminar como les mostraba desde el otro lado, desde la vista del mirador. Miren cómo se arman pocitos y los niños se meten a bañarse. Vean esto. ¡Qué genial! Y estamos caminando por acá porque la idea es llegar a ver el otro salto que les contaba hoy. Hoy, durante todo el tiempo que estuvimos por los miradores y desde abajo, lo que estábamos viendo es el salto principal y ahora lo que vamos a tratar o intentar ver es el salto que tapan las rocas que les mencioné hoy. Así que estamos en esa, atravesando el río Laja.
¡Wow! Miren toda la cantidad de gente que hay en el balneario. Y acá sí que se puede ver claramente la erosión de la roca volcánica por efecto de la fuerza del agua. Y esto es impresionante. Y esa misma erosión es la que permite que se forman estas pocitas en donde están sentados bañándose los niños. No. Cuando pensaste que ya habías visto todo, de repente aparecen los saltos de agua. No, miren lo que es esto. Y mirá el arco iris. No. Qué linda que sos, Chile, por Dios. Qué hermoso. Ese arcoíris es para ustedes, amigos. Qué maravilla, la verdad. No lo puedo creer. Esto es realmente una locura. A esta le llaman la cascada escondida y las otras dos cascadas que forman las 4 cascadas del río Laja. Bueno, las otras son mucho más difíciles de acceder, así que esta es a la que vamos a llegar, pero qué locura, ¿eh? Qué bárbaro. Miren esta belleza, la piscina que nos compraron acá para que podamos bañarnos. Qué bonito las cosas, cómo se van formando. El agua completamente transparente, pero encima nada fría. Está súper linda la temperatura. Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. Ay, casi me... Qué manera de disfrutar ese pocito de agua. Qué rico, como dicen acá estaba, la verdad que la pasamos re lindo y me sorprendió muchísimo porque no lo conocía, así que cuéntenme ustedes, pónganme acá en los comentarios qué les pareció el Salto del Laja. Y con la imponente vista de esta cascada le voy a mandar un flor de saludo a Clara Gauna. Clarita, gracias por tu mensajito y si vos querés participar del flor de saludo tenés que dejar un mensaje abajo de este video de YouTube, pero apúrate porque siempre elijo de los primeros mensajes porque que mires el video ni bien se publica y que dejes un mensajito ni bien se publica o que reacciones ni bien se publica, eso nos ayuda a mover el algoritmo y que este video llegue a más personas. Gracias a cada uno de ustedes por haber llegado hasta el final del video, por mirar las publicidades, por lo menos unos 30 segundos, que es lo que me ayuda a mí a poder seguir trabajando de hacer este contenido. Nos vamos a ver en el próximo video. Los queremos. Liberación.